La próxima presentación se denomina Entre átomos y bits, el desafío de la extensión en la conquista de nuevos territorios, y fue realizada por Ana Perugorría, que es ingeniera agrónoma de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, posgraduada como experta universitario en entornos virtuales de aprendizaje, en agronegocios, en dirección de empresas agrarias, especialista en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y diseño didáctico institucional, es coordinadora de capacitación a distancia en el Instituto Plan Agropecuario y de la plataforma Encuentro Rural, que es destinada al desarrollo de opciones de formación de recursos humanos de la institucionalidad agropecuaria y también del Ministerio de Ganadería, coordinadora del Nodo Nacional Uruguay de la Red de Educación a Distancia y Ruralidad, docente en el curso Estrategias y Sistemas de Capacitación a Distancia para el Medio Rural por el ICA, y ha publicado varios trabajos sobre temas vinculados a la extensión rural con énfasis en aplicación de TICs, ciberespacio y territorios virtuales. Buenos días a todos y todas, un placer estar participando de este sexto seminario de asistencia técnica y extensión, del cual venimos siendo parte desde hace muchos años, y que tenemos la oportunidad de plantear un espacio de debate y de reflexión de las prácticas de la extensión. Y bueno, este año quizás con un tono más particular, porque nos desafía a ser creativos y a utilizar, y justamente plantear este tema del uso de las tecnologías y de cómo lo llevamos con el tema de las prácticas de la extensión. Yo mi presentación quería dividirla en dos partes. Una, compartir con ustedes algunos conceptos más teóricos, quizás como aporte para repensar un marco y reflexionar sobre él, y bueno, analizar un poco las prácticas, y después compartir con ustedes un poco lo que el Plan Agropecuario ha estado haciendo, sobre todo en este último contexto de pandemia. Vale. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes una historia, una anécdota que cuenta este señor, que sin duda es bastante conocido como científico del Instituto Técnico de Massachusetts, y que habla de que, bueno, este señor en un momento se estaba registrando en determinado lugar, y le preguntan acerca de si tenía su computadora y cuál era el valor para poder registrarla en el ingreso. Y él se queda pensativo y dice que bueno, que la evaluaba en 1 o 2 millones de dólares. La chica que lo estaba atendiendo lo mira como media azorada, bajó la vista y anotó, viendo un poco el modelo y la marca, unos $1000. Entonces, bueno, en esta confrontación de posiciones, ¿quién es el que está acertado finalmente? Y en realidad dice que bueno, que los dos están acertados, pero que están viendo las cosas desde un punto de vista distinto, uno en términos de átomos y otro en términos de bits. Que bueno, que es de ahí de donde saco la idea para el título de esta ponencia, porque me parece que es bien ilustrativa. Es el encuentro de lo analógico y lo digital. Los átomos es la parte más tangible, más concreta, en la que muchos, a través de lo cual muchos hemos estado acostumbrados a ver el mundo. Y lo digital es una puerta que se nos abre, sobre todo a las generaciones más grandes, los chicos han nacido en ella, y que también es una forma de interpretar al mundo, y quizás un poco diferente. Esta confrontación de miradas implica también una fractura del espacio, y el surgimiento del ciberespacio, justamente creado a partir de esa actividad tecnológica del hombre. Este término que quizás para muchos sonaba a ciencia ficción, hoy es ya casi una subdisciplina dentro de la geografía. Entonces se configura a partir de esta actividad tecnológica del hombre un espacio que es contiguo, pero diferente en cuanto a dimensiones espaciotemporales y en cuanto a las leyes que básicamente lo rigen. Y que crece junto a nosotros, nosotros lo estamos haciendo crecer. Hay un filósofo francés, Éric Sadin, que habla
este párrafo me pareció bien interesante, que la voluntad de hacer una copia cifrada de cada fragmento del mundo está en continuo crecimiento, ¿no? Entonces se crea una duplicación de todos esos fragmentos de nuestro mundo real en un código binario. Imagínense que antes quizás esto comenzó duplicando los textos, entonces teníamos archivos que eran la copia de libros, de documentos, de artículos. Después empiezan a subirse los sonidos, las imágenes en movimiento, en forma de videos. Después empezamos a alimentarlo con trayectorias, con comportamientos. Y hoy es casi tan íntimo como que estamos alimentando ese mundo con nuestras propias coordenadas físicas, el peso, la presión arterial, las pulsaciones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones. Entonces, esta alimentación atomizada que hacemos todos continuamente a través del celular va haciendo que esa duplicación del mundo sea cada vez más rica y más real. Bueno, entonces esto hace que el ciberespacio o el espacio virtual genere entonces se genere como un área de estudio que hoy está involucrando muchos ámbitos. La geografía, la sociología, la antropología, la psicología. Imagínense que hoy en este ciberespacio desarrollamos un montón de actividades, compramos, vendemos, estudiamos, nos relacionamos, nos manifestamos, existe el delito, existe el acoso, entonces es un área interesante de estudio para muchas disciplinas. Y que incluso ha replanteado temas como el cuerpo, la sexualidad, la identidad, la comunidad. Esta fractura del espacio da lugar también, como dice ahí, a una coexistencia permanente, ¿no?, de lo físico y lo virtual. Y que ha sido acompañado por una divergencia de las mentalidades en referencia al tema, entendiendo mentalidades como un punto de vista. Ahí lo define Langiani y Nobel como un punto de vista, en una perspectiva o marco de referencia mediante el cual los individuos o grupos experimentan el mundo. La forma en que cada uno de nosotros concibe este mundo virtual condiciona lo que podemos hacer en él y cómo podemos hacerlo. Estos autores que les mencionaba recién hablan de dos mentalidades. Ellos lo nombran como mentalidad 1 y mentalidad 2. Mentalidad 1 podría ser alguien quizás más conservador, más asimilable a lo que en otras terminologías eran los inmigrantes digitales. Y bueno, la mentalidad 2, los más innovadores o los nativos. Obviamente esto tiene que ver puede tener que ver con un tema generacional y de edad, pero no necesariamente, no es estricto esto, también va en una cuestión de afinidad y de querer ser de una forma u otra, preocuparse por ser de una forma u otra. La mentalidad 1 se caracteriza por pensar que el mundo es igual a lo de antes, pero quizás un poco más tecnologizado. Se puede seguir entendiendo en términos físicos, hay una atención a la inteligencia individual, la pericia y la autoridad están ubicadas en los individuos, en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas. Los espacios se conciben como cerrados, y quizás específicos en el uso para determinada finalidad. Por el contrario, la mentalidad 2, de esta quizás más innovadora, más relativa a los nativos digitales, el mundo es totalmente diferente, y eso se debe en buena parte a las posibilidades que dan las tecnologías y la interconexión. Ya no alcanza con interpretar este mundo y este espacio desde un punto de vista físico. Hay una atención a la inteligencia colectiva, a la pericia distribuida y también colectiva, y espacios que están en continuo flujo, ¿no? Esto, cuando escuchaba recién a Raúl, pensaba en esto, bueno, hay que ir cambiando, o está cambiando eso de la participación, de la horizontalidad.
y que tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿qué nos toca desde la extensión? Sin duda es un momento de transición, que para muchos ya lo veníamos transitando, pero que entiendo que esto de la pandemia ha servido como un acelerador importante. Y bueno, estamos, volviendo a la analogía, estamos en una cuestión entre átomos y bits, en una transición entre estos dos mundos. Y que sin duda tenemos por delante un desafío grande en lo que es la territorialización de ese espacio, ¿no? Coincido mucho con lo que decían recién los compañeros del INTA, ¿no? Cómo concebir esta territorialización a través del lenguaje, de los símbolos. Acá me gusta mucho esta definición que, bueno, es desde una visión cultural como una apropiación simbólica de un determinado espacio vivido. Realmente estamos viviendo hoy dentro de este espacio virtual. Entonces el desafío de la extensión está en cómo hacerlo propio, cómo llenarlo de significado, y qué criterios vamos a utilizar para justamente que se produzca esta territorialización. A mí me hace acordar cuando, por ejemplo, como extensionista uno llega a determinada zona, y bueno, tiene que empezar a conocerla, a conocer cómo la gente es, cómo la gente se comporta, qué hábitos tiene, qué intereses y necesidades tiene, cuáles son las relaciones que hay entre los habitantes de ese lugar. Bueno, creo que ese mismo desafío que se puede dar en lo físico, también hoy tenemos que entenderlo desde lo virtual, teniendo muy en cuenta que sin duda las características de ese espacio son diferentes. ¿Cómo hemos vivido esto desde el plan agropecuario? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de este señor Welch, que dice: cambia antes que tengas que hacerlo. Nosotros, por suerte, como plan, hace muchos años que ya venimos trabajando con esto de las tecnologías y de cómo la extensión puede apropiarse de ese espacio y utilizarlo para cumplir sus objetivos. Entonces, hoy, frente a lo que nos plantea la pandemia, ya teníamos un camino recorrido que sin duda fue muy útil. Pero también tenemos que ser realistas y decir que fue para todos una crisis, ¿no? A mí me gusta esa definición de crisis, que realmente fue una alteración abrupta. Para nosotros fue un cambio muy abrupto en cómo veníamos trabajando como institución y como conjunto, y aún desde las individualidades, ¿no? Sin duda que ese cambio de lo que nosotros concebimos como normalidad dentro de nuestro trabajo se dio, y se dio muy fuerte. Pero bueno, tuvimos que reaccionar rápidamente, porque además a la pandemia nosotros teníamos que sumarle una situación particular que estábamos viviendo en el sector, que era la crisis forrajera, producto del déficit hídrico. Entonces definitivamente no podíamos detenernos porque las condiciones de trabajo hubiesen cambiado. Teníamos que apelar a los cambios y a ver cómo podíamos seguir estando al lado del productor. Entonces, desde ese punto de vista, fue una oportunidad que sin duda aceleró procesos que ya se venían dando, y donde el trabajo en equipo fue sumamente importante. Coincido también con los compañeros del INTA, hace tiempo que ya venimos tratando de amalgamar enfoques distintos, interdisciplina, pero bueno, acá también se dio hasta un tema generacional, los más veteranos con los más jóvenes, incorporando informáticos, la comunicación como tal, discusiones profundas en cómo podíamos usar la mejor parte de cada una de esas disciplinas para estar cerca y de una forma efectiva y eficiente al lado de los productores, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron nuevas propuestas, o se adaptaron a algunas de las que ya veníamos ejecutando. Se dan, por ejemplo, el uso del WhatsApp.
que ya se venía dando sobre todo en el regional este de nuestro plan, pero que después se empieza a replicar y que obviamente por las restricciones que aplica la pandemia, toman una trascendencia mucho más importante, son grupos que se forman para tratar temas específicos en un tiempo determinado, y donde esa cuestión de la horizontalidad y del intercambio de saberes, de experiencias, está bien patente, porque son los mismos productores los que llevan adelante la dinámica en el grupo. Se empezaron a hacer enseguida encuentros virtuales desde Facebook, donde también fue un desafío para ese técnico que está acostumbrado a verle la cara a la gente en un ámbito cerrado o acotado. Bueno, ahora estábamos saliendo, no sabíamos al principio a dónde, con quién, las fronteras se desdibujan, se dibujan los tiempos, porque ese video que queda de repente llega después a más gente en otros lugares y en otros momentos. Entonces fue realmente todo un desafío. Tratamos también de que de esos encuentros virtuales participaran productores, hubiese dinámicas de participación dentro de lo que la herramienta permitía. Capacitación a distancia también tuvo que incorporar dinámicas distintas. Empezamos a utilizar bastante este tipo de herramientas en tiempo real, la videoconferencia, los encuentros virtuales, plantear trabajo en equipo que se pudiera llevar a cabo también desde la virtualidad, y cosas que de repente, o prácticas que de repente venían llevando adelante algunos, como que se uniformizó, y bueno, ya hoy entiendo que va a ser parte estructural de nuestra propuesta de capacitación. Y por otro lado, la resignificación de metodologías tradicionales, por ejemplo, yo qué sé, la participación en programas radiales, que bueno, se hacían en el momento, se emitían, hoy, bueno, se hacen con otra perspectiva, sabiendo que eso va a quedar disponible en la web, que se repica distinto, en un trabajo hasta incluso con los propios periodistas para lograr un producto que se adapte a las condiciones de hoy. Para nosotros también era importante que todos estos cambios y estas adaptaciones que estábamos haciendo pudiéramos tener la opinión de los destinatarios. Entonces aplicamos evaluaciones dentro de lo posible en cada una de estas actividades. Y bueno, sin duda estamos hablando de zonas rurales donde el problema de la conectividad sigue estando, y es un problema. Pero bueno, no todo es negativo, y surgen cosas bien interesantes. Ahí vemos, bueno, que ellos destacan la posibilidad de la participación y el acceso desde cualquier punto del país, típica característica de esto, ¿no? La dimensión distinta de lo que es el espacio, el uso y el manejo del tiempo, eso de que puedo acceder en momentos distintos, lo puedo combinar con mi actividad, con los requisitos los requerimientos de tiempo de mi familia, de mi actividad. Esto se puede acomodar mejor. La comodidad, no tengo que salir del predio, no tengo que manejar, no tengo que de repente pasar frío, eso también se destaca. Las características del intercambio, se está viendo que aún en lo que puede ser una charla virtual, el uso del chat da la sensación de que el intercambio es más fluido y es más factible de que sea, o sea, es más fácil escribir en un chat que de repente levantar la mano, se pueden estar dando intercambios en forma simultánea a la exposición, incluso después. Y bueno, y una sensación de cercanía mayor con los expositores y con otras realidades. Entiendas expositores como los técnicos, pero también los productores, ¿no? Entonces hay una sensación de cercanía y de posibilidad de continuar en contacto y intercambiando a partir de los temas que se plantean. Entonces, bueno, básicamente esto era lo que quería compartir. Para nosotros, en resumen, ha sido un acelerador de cosas que se venían dando, pero con una cuota bien interesante de desafío, y que sin duda
coincidimos en que esto no queda acá y que vamos a seguir trabajando vamos a tener que seguir trabajando para ver esto cómo se complementa también con la presencialidad.